El día domingo 12 de noviembre del año 2023, Eiichiro Oda publicó el capítulo número 1098 de One Piece, capítulo que a diferencia de los otros 1097 que había publicado a través de los últimos 26 años, se veía así. Un capítulo sin terminar, bocetos en cada página que no fueron entintados, lápiz grafito a lo largo de toda la hoja que señalizaba que las sombras estaban sin terminar, una portada en la cual el autor confesaba la verdad. No he podido terminar el manuscrito de este capítulo. Lo siento. Firma, Oda. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Después de tantos años, esta es la primera vez que un evento así sucede en el manga de One Piece, y es algo que nos hace preguntarnos, ¿se encuentra Oda bien? Y es que si bien no soy amigo personal de este mangaka, hoy explicaremos exactamente en qué estado se encontraba el capítulo que entregó, qué le faltó a Oda para terminarlo, y por supuesto, les daré una explicación que contiene las razones por qué Oda no pudo terminar el capítulo de esta semana. Primero que todo, echamos un vistazo a las páginas que tuvimos. Mucha gente dirá que el trazo es sucio, que hay manchas de lápiz, que hay grafito que nunca había visto antes en One Piece y demás. Así que expliquemos rápidamente algunos fenómenos. Cuando Eiichiro Oda diseña una página del manga, lo hace de la siguiente manera. Número 1. El autor diseña un storyboard con bocetos básicos. Estos contienen las poses de los personajes, diálogos, ubicación de las onomatopeyas, líneas de velocidad de ser necesario, así como también algunos efectos. Luego de dibujar estos bocetos rápidamente y completamente por su cuenta, Oda se lo entrega a su editor. Una vez que el editor aprueba estos bocetos y le dice que el capítulo se verá bien de esa manera, se pasa a la siguiente fase. Ahí es donde Oda entinta los bordes de los personajes junto con las sombras, en el paso número 2. El paso número 3 es donde los asistentes entran con los fondos, posicionándolos donde y cuando sea necesario y solicitado por el autor. El cuarto paso es cuando el equipo se encarga de las líneas de acción, usadas para indicar velocidad o dramatismo en una escena, que en este caso están más que claras. El paso número 5, siguiendo, es cuando un encargado pinta los colores negros de la página, desde las onomatopeyas hasta los personajes, teniendo cuidado de no pintar por sobre los lugares en donde Oda señala brillos dentro de los negros, como los guantes de César en esta página o la ropa de Luffy. Luego de eso, la página se limpia, borrando todos los bocetos dibujados que estén a la vista y dándole de golpe un toque mucho más presentable y profesional a la página. Finalmente, un encargado de tipeo se hace cargo de escribir los diálogos con la caligrafía solicitada por Oda, quien ya previamente señalizó dónde iba cada carácter, su lectura y por supuesto los signos de exclamación que le dan impacto a un cuadro. De esa manera, una página de One Piece en manga es terminada, más o menos. Ahora, ¿en qué fase se quedó este capítulo que no fue terminado? Según vemos, no es que Oda no haya terminado de dibujar toda la entrega. Se ve claramente que algunas páginas, como por ejemplo las de Bonnie Chiquita, quedaron en una fase mucho más avanzada que el resto, mientras que las demás, especialmente las primeras, se quedaron en las fases que van más atrás, como la primera, el boceto sucio y desordenado. Esto se refleja en esta viñeta de Kuma en la tercera página, pues esta es la que alarmó a todo el mundo a causa de que notablemente se veía incompleta. En otros momentos, como cuando Kuma desaparece desde el balcón, se ve que las onomatopeyas tampoco fueron terminadas, por lo que en el caso de esa página, que está antecedida por otras dos viñetas que claramente se quedaron en la primera fase del diseño, esta página va desde la fase 1 a la fase 4 de terminar. Lo que quiero decir es lo siguiente: Oda dibujó primero las páginas que se le hacían más fáciles terminar, es decir, Bonnie Chiquita, un personaje por aquí y por allá, pero nada demasiado detallado. Sin embargo, las primeras páginas que tenían mucha más acción, guerras, explosiones, movimientos con mucha fuerza, fueron dejados para el final y fueron finalmente los que Oda no pudo terminar a tiempo, lo cual se nota claramente si haces un pequeño escaneo por el capítulo, y te das cuenta que si lees el capítulo desde el final hasta el inicio, o sea, completamente al revés, el dibujo irá perdiendo su calidad página tras página. Finalmente, algo que llamó la atención de muchos es esto: viñetas que por alguna razón estaban cubiertas con lápiz grafito, no solo en una sección, sino que por sobre toda la viñeta. Y por raro que se vea, esto lo hizo el mismo Oda y lo hizo a propósito. El autor usa el grafito para señalar a los asistentes dónde deben ir las tramas. Las tramas son unas láminas plásticas que contienen miles de puntos diminutos separados imperceptiblemente al ojo humano el uno del otro. Estos crean la ilusión óptica de ser un color gris, y esta es una herramienta que los mangaka en Japón usan todo el tiempo para, recortando
alineándolas con la forma deseada de manera manual muchas veces, y es en el caso de Oda, posicionarlas sobre la hoja para finalmente pegarlas donde va la sombra. Eiichiro Oda utiliza estas tramas cada vez que quiere representar que un personaje se encuentra más cerca de la cámara que el resto, y la posiciona sobre toda la viñeta, cuando se trata de un recuerdo corto, es decir, un flashback como en este caso, o cuando un personaje se imagina a otro en su cabeza. Cabe destacar lo siguiente, esta no es la primera vez que Eiichiro Oda no alcanza a terminar un capítulo a tiempo, o mejor dicho, no la primera vez que por lo menos da señales de haberlo hecho. En la viñeta que ves ahora en pantalla se ve un ejemplo de una viñeta que, si observas bien y delicadamente, te darás cuenta que hay trazos del boceto detrás de la tinta. Esto no significa que el capítulo no haya podido ser terminado, pero sí es una señal que nos muestra que, por lo menos, en esa época, Oda tenía problemas y estaba terminando justo a tiempo antes de la deadline, es decir, la fecha que la editorial le da para poder terminar el capítulo a tiempo. One Piece es un manga semanal, el solo hecho de que Oda tenga que entregar un capítulo a la semana ya es una tarea titánica, pero solo en caso de que algunos de ustedes aún no entiendan todo lo que hace Eiichiro Oda aparte de dibujar su manga, vamos a enlistarlo en este momento. Aparte del capítulo semanal de manga, Eiichiro Oda dibuja portadas para la revista Shonen Jump. Algunos dirán, todos los autores hacen eso. Sí, pero te aseguro que Oda es al que más le encargan hacerlo. No solamente eso, sino que Eiichiro Oda es alguien que dibuja ilustraciones color spread muy seguido en su obra. Estos color spread, sin embargo, no son simples. El autor es conocido por dibujar ilustraciones complejísimas, con decenas y cientos de colores y muchos personajes a la vez cada vez que hace una de estas ilustraciones. Es cierto, Oda se las busca, él es quien disfruta de dibujar estas cosas y quizás al final del día termina afectando su manera de trabajar y a su ritmo. Sin embargo, también hay otras cosas que salen de su control, y algunos pensarán que descansando una vez al mes sería más que suficiente para poder llevar una vida tranquila y no ahogarse con trabajo. Sin embargo, debemos considerar todas las siguientes tareas de las cuales Oda se ha hecho cargo aparte de dibujar su manga semanal. ¿Recuerdan el live action de One Piece? Sí, Oda viajó a Nueva York para ser testigo de la primera proyección de live action de su propio anime hace más o menos 2 meses. Esto fue hace rato y a pesar de que esto causa un pequeño jet lag que pudo haber afectado los horarios de Oda y obviamente atrasar el manga, lo más importante viene ahora. Oda no solamente viajó a ver cómo proyectaban el live action, sino que se llevó el cargo de productor ejecutivo de la misma serie. Este título no es que no signifique nada, el mismo autor se ofreció para diseñar personajes para esta adaptación, es decir, aparte de dibujar su manga original, tuvo que ponerse a dibujar personajes y extras que usarían en esta serie. El trabajo de Oda consistía en revisar todos los guiones de cada capítulo, encargarse de supervisar el cast de cada uno de los personajes, revisar todo el material personalmente, es decir, tuvo que ver todos los capítulos y cada escena para aprobarlo o señalar su regrabación, ya que como Tomorrow Studios explicó, si una escena no le gustaba a Eiichiro Oda, estaban obligadas a grabarla de nuevo. Incluso si algo ya estaba grabado, debían enviarle el resultado final, y si a Oda no le gustaba la edición, debía enviarlo de vuelta a editar de nuevo. Es decir, fueron semanas muy ocupadas para Oda. Él mismo reporta, no solo revisé los detalles, sino que la historia en general y la acción también. Queda claro que Oda estuvo muy ocupado con el live action, pero esa no es la única ocupación que tiene. Debemos considerar que el autor tiene reuniones con el staff del anime muchas veces, en las cuales los ayuda, guía o muchas veces el anime simplemente tiene una duda que preguntar al autor y él debe responder. Oda muchas veces en el pasado antes ya ha escrito y diseñado capítulos completos para ser producidos por el anime, es decir, aparte de dibujar sus capítulos semanales, ha tenido que escribir historias aparte que terminan siendo capítulos entre comillas de relleno del anime. Es más, esta semana vamos a tener un capítulo extra del arco de Wano, en el cual probablemente se vaya a mostrar todo lo que Oda no terminó o pudo mostrar en el manga. Aún no hay ninguna confirmación de esto, pero es probable que el guión del capítulo que veremos este fin de semana también haya sido escrito y solicitado por Oda. Algunos creen que ser mangaka simplemente es sentarse y ponerse a dibujar,
Pero aparte de eso, Oda gasta mucho tiempo diseñando personajes, escribiendo su historia, ordenando manuscritos, escribiendo libros y libros y libros con cientos de páginas sobre cómo seguirá la historia en el futuro. Probablemente, aparte de dibujar, también tiene largas sesiones en las cuales se pone a revisar sus manuscritos, discutirlos con sus editores y decidir cómo irá la historia de ahora en adelante. Diseñar cientos de personajes una y otra vez. Cada personaje que tú ves en el manga probablemente tuvo unos 4 o 5 diseños anteriores que el autor terminó descartando, pero eso no significa que el autor no se haya tomado horas y horas dibujando y diseñando a cada personaje. Esto no termina acá. Oda es un autor muy ambicioso y su adicción a la responsabilidad llega a lugares peligrosos cuando, a la hora de hacer películas para One Piece, el autor se toma el tiempo de también diseñar los personajes para las películas, dar breves descripciones de cuáles son sus personalidades, diseñar grupos tremendos de villanos, muchas veces escenarios, monstruos, armas, edificios y mucho más. Para que se hagan una idea, justamente ahora están viendo en pantalla imágenes que dibujó Eiichiro Oda para la película Strong World. Esto fue en el año 2010, pero ya se pueden hacer una idea de todo el trabajo colosal que significó para el autor llevar un manga semanal en el arco de Marineford, mientras a la vez tenía que dibujar cientos de páginas con decenas de personajes en todas sus poses, con todas sus armas, con todas sus historias, personalidades y aparte tener reuniones con el staff de Toei para ponerse de acuerdo sobre cómo representar a cada uno de esos personajes, sus comportamientos y mucho más. Oda fue solicitado por la compañía que produce el juego de cartas de One Piece, donde es solicitado a dibujar algunas cartas. Como ves en la pantalla, esta carta de Luffy fue dibujada por Eiichiro Oda, donde tuvo que dibujar y pintar este Luffy cuando al mismo tiempo tenía que dibujar el manga. ¿Crees que eso es todo? Para nada. One Piece tiene la One Piece Magazine. Es una revista que sale esporádicamente en la cual se hablan de varios aspectos de la serie. Ahí es donde salen las famosas Vibre Cards, en las cuales salen información sobre los personajes, curiosidades, entrevistas y mucho más. Bien, Eiichiro Oda dibuja las portadas de cada una de estas revistas también. Y como si fuera poco, los encargados de esta revista también le piden al autor que cada vez que sale un ejemplar, realice una ilustración de qué pasaría si. Por ejemplo, esta ilustración en la cual vemos qué pasaría si Zoro hubiese consumido la Gomu Gomu no Mi, o esta otra en la cual se muestra qué pasaría si Nami fuese la espadachín de la tripulación. Ilustraciones detalladas y terminadas que, nuevamente, fueron dibujadas a la par del manga semanal. En este momento, sin que lo sepamos, te aseguro que Oda debe estar llevando 2 o 3 proyectos más que no han sido revelados y que los está trabajando a la par con el manga, porque a Oda siempre le exigen y él también acepta y se emociona participando en todo lo relacionado a One Piece. Debemos recordar que, según palabras del mismo autor, él duerme de 2 a 5 de la mañana, es decir, solamente 3 horas cada noche. Ahora viene lo peor. Esta entrevista fue hecha en el año 2014, antes de estar realmente ocupado. Es decir, si Eiichiro Oda dormía solamente 3 horas en el 2014 cuando no estaba realmente ocupado, eso nos hace preguntarnos, ¿siquiera duerme hoy en día? ¿Cuál es su estado de salud? Necesitamos que el autor se cuide porque todo lo que enlistamos en este video no está bien. Es simplemente demasiado trabajo y explica perfectamente por qué no puede terminar un capítulo a tiempo. Oda no es el mismo joven que hace 25 años, donde al inicio no descansó durante 4 años de trabajo. Solamente miren la siguiente tabla. Todos los espacios en rojo señalan dónde Oda descansó, y si comparamos el principio del manga con los últimos años, en los cuales vemos que está lleno de puntos rojos, nos daremos cuenta de cómo la salud del autor le impide llevar el ritmo que tenía cuando era un autor joven de 24 años y lleno de energía. Otra cosa que puede asustar un poco es que, según sabemos, Eiichiro Oda lleva por lo menos 3 o 4 capítulos adelantados siempre. Por ejemplo, cuando publicó este comentario en la revista hablando de lo mucho que le había gustado el episodio 982 del anime. Episodio maravilloso dirigido por Megumi Ishitani, donde probablemente también tú botaste una lagrimita. Ese comentario de Oda lo leímos un mes después de que el episodio salió al aire. ¿Significa esto que Oda vio el episodio atrasado? No. Significa que ese comentario lo escribió cuando el capítulo salió al aire esa semana, es decir, un mes antes de su publicación.
Pero viendo que no pudo terminar un manuscrito, ¿será que Oda va tan atrasado con su contenido que ya ni siquiera tiene un par de capítulos adelantados? Si me lo preguntan a mí, espero que la respuesta sea no, y que simplemente sacrificó este manuscrito viendo que no lo podía terminar a tiempo, para que los próximos capítulos sí puedan estar completamente terminados y volver al ritmo habitual. Otra teoría que tengo es la siguiente, y es un poco más pesimista, pero quizás más realista aún. Y es que todas las ocupaciones que Oda ha tenido a través de los últimos 4 o 5 meses han hecho que ya no pueda estar 3 o 4 semanas adelantadas a la fecha de publicación de cada capítulo. Y lamentablemente, el autor de One Piece, tal vez y solo tal vez, aunque tiene toda la pinta de serlo, tenía cada capítulo con 3 semanas de adelantado, luego tenía 2, luego tenía 1 y ahora llegó al punto en el cual no pudo tener ningún capítulo terminado. Aún así, si luego de descansar un mes y luego de tantos descansos que tuvo durante los últimos 5 meses, ya que no teníamos una tirada de 3 capítulos desde el mes de mayo, y si aún con tantísimos descansos Oda lo pasó mal y no pudo terminar a tiempo este capítulo, es una señal de preocupación y es algo que nos dice que el autor se está exigiendo de más. Creo que hablo en nombre de todos los fans cuando digo que no hay problema alguno si Oda decide sacar 2 capítulos y descansar una semana y comenzar con ese nuevo ritmo de publicación. El problema es que si se está sobreexigiendo nuevamente, nuestro querido autor pronto caerá nuevamente al hospital como lo hizo en el año 2014. Por último, me gustaría comentar que Oda tiene suerte. El capítulo de esta semana fue completamente perturbador y nos contaba un pasado muy trágico y brutal. Por lo tanto, creo que hablo en nombre de todos los fans cuando digo que hay algunas viñetas que, irónicamente, y no puedo creer que diga esto porque sueno como el más fanboy conformista cochino que hay en el mundo, hubo viñetas que se beneficiaron de Oda no terminando el capítulo a tiempo. Esa misma viñeta de Kuma completamente preocupado de la tercera página queda bien de esa manera, pues esas líneas desordenadas comunican de alguna forma que la desesperación de este hombre va más allá de todo límite, al igual que el grafito que podría verse algo sucio sobre la página. Me gusta porque le da un efecto como de fotografía antigua que está en la mente de Kuma. Este es un video extra, realmente no tenía pensado hacer este video esta semana porque claramente cuando no hay manga suelo subir una teoría, análisis o algo por el estilo, pero tuve que usar algo de tiempo para hablar de este tema, porque es bastante importante y veo que a través de internet hay mucha gente confundida de por qué Oda no terminó el capítulo a tiempo. No, no es flojo, no es porque no haya querido, es porque simplemente no le dio el tiempo debido a que es un autor extremadamente ocupado, alguien que es llamado todo el tiempo por distintas editoriales, por distintas empresas, para hacer trabajos los cuales, siendo alguien muy amante del trabajo, simplemente no les puede decir que no. A mí me encantaría que Oda aprenda a mover la cabeza de un lado a otro y simplemente rechazar cuando le piden hacer miles de tareas que van más allá de su manga, pero no puedo ir en contra de su propia pasión, y si él quiere trabajar de esta manera, que lo siga haciendo. Eso sí, Oda, querido, por favor, cuida tu salud. Debemos esperar las siguientes semanas para ver si habrá algún tipo de comunicado que nos dé más detalles acerca de qué pasó exactamente con Oda. Quizás no habrá ninguno y simplemente cambiará el ritmo de publicación, o quizás mantiene el de ahora y esto simplemente era algo de una sola vez, lo cual espero que sea el caso. Lo que más me importa ahora es que nuestro querido autor, por favor, no trabaje si no se siente bien. Porque ahora que estamos entrando en la fase final y en la última saga de la obra, lo que más necesitamos es que nuestro querido Eiichiro Oda tenga buena salud.